Nos da mucho gusto estar acá en el estudio con Franklin Santarelli y Alejandro García de Fitch. Romina, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias. Al contrario, un gusto, gracias por la invitación. Franklin, Alejandro, ustedes están monitoreando permanentemente instituciones financieras, América Latina, México. ¿Cuál sería la primera fotografía que nos pueden entregar de cómo llega la banca mexicana a esta convención en Acapulco? Con un muy alto nivel de sanidad, diría, que es la primera respuesta. La banca mexicana, a través de buena regulación, buenos capitales y un sistema financiero que, si bien no es suficientemente grande para el tamaño del país, tiene una fortaleza financiera que destaca comparado con otros países de Latinoamérica. Cuando los comparamos, solamente tengo por arriba, en visión general, estaría Chile como primero. Luego el sistema financiero peruano, que ha tenido un levantamiento en los últimos 5 años fabuloso, y luego viene México. ¿En qué le hace falta mejorar a México para estar a la cabeza de América Latina? Yo separaría dos cosas. En términos de sanidad financiera, lo que necesitas es un entorno económico que te permita crecer más rápido y tener una mayor penetración bancaria y diversificación del negocio. En términos de qué le hace falta a la banca mexicana, es poder ser más parte de la actividad económica del país. Todavía el nivel de penetración bancaria en México es muy pequeño, como todos ustedes saben, y eso es un reto importante. Esta banca muy bien hecha, muy bien formada, muy saludable, probablemente tiene una menor utilidad relativa si no es suficiente para financiar la actividad económica de un país. En México se financia nada más un 30% a través de la banca, en Chile se financia un 70% de toda la actividad económica a través de la banca. ¿Cuál es, digamos, en términos de las calificaciones, cuál sería la perspectiva en términos de calificación para los bancos mexicanos? ¿Habría la expectativa de subir la calificación? Y la otra pregunta, se aprobó hace poco más de un año la reforma financiera. ¿Esto será suficiente para aumentar la penetración del crédito bancario en la población y respecto al Producto Interno Bruto? La perspectiva que tenemos actualmente para los bancos en México es estable, señalando precisamente que vemos relativamente un limitado espacio para ver mejoras en las calificaciones. Buena parte de esto es porque, como mencionaba Franklin, ya los fundamentos financieros de la banca son relativamente sólidos y esto los posiciona bastante bien, incluso en contexto de otros mercados emergentes. Tenemos algunas calificaciones de bancos grandes en México que ya comparan incluso con los de economía, los grandes bancos de economías bastante más robustas. Sin embargo, sí, claramente habrá espacio para mejorar en el mediano plazo. Buena parte de esto vendrá derivado también de un entorno económico mucho más vigoroso. Esto seguimos considerando que es uno de los motores y de los factores fundamentales para hablar de ese potencial de crecimiento de la banca, y por varias razones va muy ligado una cosa con la otra, ¿no? Se podrá dar detonar esa actividad crediticia, lo cual dará también espacio para que haya más penetración bancaria, y a la vez eso seguramente redundará en economías de escala, un mejor desempeño de los bancos, y a mediano plazo sí vemos potencial de que haya esas mejoras. La reforma financiera claramente es uno de los elementos que vendrá a apuntalar ese potencial que hay en el horizonte. Sin embargo, no es lo único, y seguimos pensando, como mencionaba, que el desempeño de la economía es un factor fundamental, y la reforma sienta buenas bases, pero algunas de esas que tendrán un efecto más bien gradual o de mediano plazo. Dices que no es lo único, pero ¿habrá algún otro elemento que pudiese contribuir a detonar este crecimiento, este acelerado crecimiento de la banca? Es el entorno económico en general, pero también un factor estructural, una limitante muy importante es el altísimo grado de informalidad que hay en la economía. Siempre se habla de que no hay suficiente oferta de crédito, y nosotros a veces mismos mencionamos que lo que debiéramos cuestionarnos es si más de un problema de oferta es en realidad un problema de demanda efectiva. Y bueno, mucha gente habla de que efectivamente pudiera haber agentes económicos, personas, empresas, especialmente las del segmento pequeño y mediano, que tal vez no tengan ese acceso al crédito, pero en muchas ocasiones es porque el grado de institucionalización, de disponibilidad de información, en ocasiones es difícil que sea suficiente para que tengan acceso a las fuentes de financiamiento, al menos de índole formal. ¿Cómo impactarán las otras reformas al sistema financiero en términos de perspectiva de crecimiento y sanidad o salud? Estoy pensando reforma energética y, aunque no se considera formalmente una reforma, el Plan Nacional de Infraestructura. Son dos buenas reformas que pueden generar buenos beneficios en el mediano plazo. Y explico, normalmente la reforma petrolera o energética está asociada a grandes proyectos de grandes participantes. Normalmente ellos no son los que vienen a solicitar créditos en la banca, tienen financiamiento internacional, financiamiento de casa matriz, pero sin embargo cuando los proyectos empiezan a construirse, se genera una
situación de productores de bienes y servicios para esa industria, que sí son pequeñas y medianas industrias y algunas grandes industrias que son demandantes de créditos en México. Entonces, lo hemos visto en otros países. En Venezuela la apertura petrolera ocurrió en el 96, por ejemplo. En ese momento, año 1 probablemente, mientras arrancaban los proyectos, no había una mayor demanda crediticia. Sin embargo, luego, cuando estos proyectos tienen que contratar todos los servicios, que pueden ser cosas muy simples como los servicios de transporte para los empleados, los servicios de comida, los servicios de mantenimiento, todo ese tipo de cosas sí requiere financiamiento bancario y eso va a generar una demanda, debería generar una mayor demanda de crédito. Infraestructura es lo mismo. Lo estamos viendo en Colombia. Tenemos el gran proyecto llamado 4G, que es un desarrollo enorme de infraestructura, el cual el proyecto per se no necesita financiamiento bancario y si lo necesita es muy limitado porque viene con financiamiento de otra parte. Sin embargo, toda esa cantidad de pequeños constructores, contratistas y empresas de servicio sí requieren de crédito bancario. Al final, la fórmula mágica es crecimiento económico. Si logras aumentar el crecimiento económico promedio de la economía mexicana y se superan algunas de esas limitaciones en el término de demanda, como dice Alejandro, de la informalidad, por efecto matemático, la demanda de créditos debería poder aumentar. ¿Estarían viendo algunos sectores en donde hay una capacidad crediticia de la banca que no se está utilizando? Hablabas hace rato de las pequeñas empresas, del sector empresarial. ¿Cuál sería una fórmula para atraer más a la atención de las pequeñas y medianas empresas hacia la banca y también más apertura por parte de la banca? ¿Y qué otros sectores verían ustedes de un crecimiento potencial en materia de crédito? Claramente mencionas el punto nodal cuando se habla de la contribución a la economía agregada. El segmento de las pymes es el que está, digamos, subrepresentado en términos del acceso a las fuentes de financiamiento bancario. Es claramente el que tiene un peso mucho menor en el crédito bancario en relación a lo que contribuye a la economía. Sin embargo, también es ahí donde está buena parte del problema. Sabemos que el crédito, por eso hoy se concentra en los estratos altos de la pirámide, sea de personas físicas o de personas morales. Entonces, este proceso de acelerar la derrama crediticia y de llevar la penetración bancaria algo más cercano a los rangos tradicionales que vemos en América Latina u otras economías emergentes, el único camino que hay es precisamente bajar en esos escalones de la pirámide. Y pues obviamente hay una serie de temas, puede ser tanto de cultura financiera, pero diría más importantemente el de promover asuntos relacionados con gobierno corporativo, institucionalización de estas empresas, muchísimo más profesionalización en cómo son administradas y la generación de información para que si bien no sea de manera inmediata, sí a futuro cuando estas empresas son las que se beneficien de estos grandes proyectos que se esperan en cualquiera de los sectores, infraestructura, energía, telecomunicaciones, la derrama de la que hablaba Franklin hace unos momentos, que estén bien preparadas en términos de los requisitos para que puedan contar con ese acceso al crédito. Hablamos de sistema financiero como un todo, pero lo cierto es que hay varias categorías o es un sistema heterogéneo. Me gustaría si pudieran dedicarle un poco a distinguir cuál es la situación de bancos pequeños, bancos de nicho y grandes bancos. Perfecto. Yo diría que antes de ir a esa discriminación, yo agregaría un rubro adicional, que son instituciones financieras no bancarias. Son muy importantes en México. Ellos pueden representar 1/3 de la penetración bancaria y no entran dentro de esa categorización que tú tienes. Y yo creo que muchas personas se olvidan de que es un sector muy importante. Cuando vamos a otros países de Latinoamérica, las instituciones financieras no bancarias no tienen ese nivel de participación, es muchísimo más bajo. El crédito se maneja a nivel de banco. En México se maneja a través de bancos y estas instituciones. Estas instituciones son muy dependientes del fondeo de la banca pública, de la banca de desarrollo. Es su motor de crecimiento. En la medida que ellos logran financiamiento, ellos pueden seguir haciendo su modelo de negocio. Son muy buenos en llegar a pequeña y mediana industria, son muy buenos para llegar al sector agrícola. Definitivamente eso es un segmento que hay que verlo como un todo y entenderlo porque es parte importante de esa penetración bancaria. Luego tienes a los bancos medianos. La concentración bancaria en Latinoamérica y en México es evidente, es de las más altas a nivel global, en términos generales para toda la región, donde tienes un grupo de bancos pequeños que trata de competir con 4 o 5 bancos que manejan 75% del mercado. Yo diría como historia muy positiva, la banca de tamaño mediano pequeño o la banca de nicho en México ha tenido un crecimiento sostenido y sano por muchos años. Cuando uno va a países como el Brasil, por ejemplo, estos bancos han tratado, y estamos hablando de más de 100 bancos que están en ese tamaño, han tratado de tomar una participación de mercado, de crear especialización, pero no cuentan con algo muy importante que es fondeo. Los bancos medianos
mexicanos, si bien hay concentraciones en su fondeo, ellos tienen acceso a captar depósitos del público que son estables, que son de relativo bajo costo y les permite hacer préstamos. Yo creo que ahí hay una oportunidad importante de estos bancos. Ellos han aprendido a especializarse en los nichos que ellos pueden, en la medida que el mercado les reconoce sus virtudes y ellos van mejorando también, su costo de fondeo va a ser más bajo y pueden competir en ciertos nichos. La banca grande es una banca que tiene muchos recursos en términos de fondeo, concentra una parte importante de muy bajo costo, con lo cual pueden competir a nivel masivo. Pero yo creo que son, como tú lo has dicho, son varias partes que tienen estrategias diferentes y cada una tiene probablemente un futuro diferente. Las instituciones financieras no bancarias dependen todavía mucho de lo que el gobierno decida hacer como banca de desarrollo. Los bancos medianos les toma un poco más de tiempo acceder a esos nuevos mercados, pero lo están haciendo bien. Y los bancos grandes, básicamente ellos tienen que repartirse el mercado un poco en lo que tienen e ir a esos segmentos de negocio que donde solamente ellos pueden entrar porque necesitan economías de escala. Con lo cual, si cada quien hace su trabajo, se puede ir a nuevos mercados y a nuevos públicos meta. El año pasado platicábamos justamente de, había interés, un creciente interés de instituciones extranjeras, por ejemplo, brasileñas, de llegar a México. ¿Se mantiene ese interés, dadas las condiciones de volatilidad en los mercados cambiarios y bursátiles? ¿Continúa ese interés por invertir en el sector bancario en México? Y a esto se suma un poco, llegó una ola de nuevas autorizaciones hace poco más de un año y hay algunos sectores en particular, incluso hay reguladores que les preocupa este tipo de nuevos bancos y que no lleguen a consolidar su negocio, a que su plan de negocio no cristalice. Uno de los casos fue Bicentenario. ¿Es algo que les preocupa a ustedes, esta nueva ola de bancos nuevos y que no lleguen a buen fin, digamos? Yo no diría que nos da miedo, pero definitivamente es un reto y hay que separarlo. Pequeños bancos de capital local que se quieren convertir, o instituciones que se quieren convertir a bancos, tienen un plan de negocio y unos riesgos diferentes a que venga un banco Itaú, o que venga PTG Pactual o que venga ICBC of China. Ellos vienen en otra competencia, ellos vienen en algo diferente, vienen con capitales de sobra que pueden equivocarse en el camino. Para ellos es más fácil la vida, para ellos es mucho más fácil penetrar y si siguen interesados. De hecho, sabemos de muchos de ellos que todavía están bastante avanzados en sus procesos con el regulador. ¿Quién no quiere venir a un sistema financiero que tiene nada más menos de 30% de penetración y la rentabilidad es superior que la de cualquier mercado desarrollado y compara mejor que el promedio que mercados en desarrollo? Es definitivamente una estrategia de ganar. Para los bancos pequeños es un proceso de aprendizaje. Nosotros siempre hemos pensado que en un sistema financiero sano no significa que nunca hay una entidad, que nunca va a haber una entidad fallando. No, eso siempre va a ocurrir. En Estados Unidos probablemente cada 2 semanas un banco pequeño cierra, sin ningún tipo de problema para el sistema. Es transparente. Se cierra el viernes, el lunes se están pagando los depósitos en otro banco, no hay ningún problema. Creemos que en general esas cosas pueden pasar. El regulador mexicano es, yo diría, muy bien plantado en lo que hace, tiene técnicas de supervisión muy buenas, muy avanzadas, comparadas con muchos de los países desarrollados. Y lo interesante es de que aquellos planes de negocios que no fructificaron, porque los planes de negocio pueden no fructificar, lo ideal es de que el regulador siempre pueda estar a tiempo para salvaguardar los intereses de los depositantes. Y si eso incluye de que la expansión de nuevos nombres, algunos, no va a ser perfecto, es parte del negocio. Han enfatizado ustedes mucho fortaleza, estabilidad, salud o sanidad. Hay dos factores que cuando menos preocupan a nuestros lectores, a nuestra audiencia: volatilidad del tipo de cambio y posible alza, más bien inminente alza de tasas de interés de la Reserva Federal. ¿Cómo puede impactar este escenario literalmente de olas tranquilas? Perfecto. Voy a cubrir primero la idea de tasas y luego Alejandro me puede ayudar con la segunda. En el asunto de las tasas, hay una inminencia de que las tasas van al alza, no hay ninguna certeza del cuándo. El ministro Yellen ayer dejó muy claro que no está claro cuándo es el que va a ocurrir. Ese es un punto que dependiendo en qué país estás mirando tienes más importancia o no. México es un sistema financiero fondeado domésticamente, muy diferente a Turquía. Turquía está fondeado en un 40% por fondeo del extranjero.
bajo esa razón, un aumento de las tasas de interés en Turquía automáticamente sube el costo de fondeo, va a subir el costo del crédito. En México no necesariamente es tan automático. El fondeo es doméstico. ¿Hay alguna correlación de tasas? Sí las hay. Sí las hay porque al final, en el largo plazo, la política monetaria va a tratar de preservar el tipo de cambio, va a tratar de preservar la inflación local en México. Pero nosotros no esperamos que es algo que vaya a tener un efecto negativo. No debe traducirse en aumento drástico del costo del crédito por varias razones. Número uno, todo lo que es el crédito al consumo es una tasa bastante inelástica a lo que ocurre en el costo de fondeo. En el momento que las tasas cayeron en México, ustedes no vieron que los créditos al consumo bajaron sus tasas. Las tasas siempre van más o menos asociadas al costo del riesgo que se está ajustando. Entonces ahí no va a haber un aumento importante. Puede haber un aumento tímido en la tasa hipotecaria, la cual sí ha estado en niveles muy bajos. Esa pudiera tener un aumento tímido, y la tasa que atiende a pequeña y mediana empresa va a depender su aumento de qué tipo de banco estamos hablando. Pero no creemos que va a ser un efecto nocivo para el sistema. Va a crear alguna volatilidad. Sí, los bancos mexicanos tienen una posición en títulos valores muy grande, que de acuerdo a las normas contables la tienes que ir valorando. Al tener un aumento de la tasa vas a tener una caída del valor del título, pero en el neto el efecto va a ser casi neutral. Yo no diría que es una preocupación que yo tendría el día de hoy. Más preocupado estoy desde que la actividad económica se afecte por el entorno internacional y otra vez tengamos un año de poco crecimiento económico. Eso me preocupa más. Algo relativamente similar, diríamos, Luis Miguel, para el caso del tipo de cambio y la volatilidad. No vemos un choque directo e inminente sobre los bancos. Creo que a diferencia de muchos otros sistemas, en realidad la posición cambiaria del sistema es bastante pequeña y en general está bien cubierta en ambos lados del balance. Incluso tampoco hay una exposición sustancial a otorgar créditos en moneda extranjera. Cuando esto ocurre se hace de manera muy selectiva, virtualmente de manera íntegra, solo a los segmentos comerciales y corporativos que a su vez son generadores de dólares. Entonces no vemos un impacto sustancial así de golpe en lo que tenga que ver con descalces cambiarios en los balances, ni tampoco en la capacidad de pago de los deudores que tengan pasivos en esa moneda. Sin embargo, sí es importante notar el hecho de que, al igual que con las tasas de interés, puede significar un reto indirecto por dos vías. Una de ellas es que con esta volatilidad en el tipo de cambio, entre otras variables macroeconómicas, y todos los retos o incertidumbres que se ven en el contexto global, claramente puede ser un factor que ponga algún tipo de freno, o que cuando menos retrase proyectos de inversión, no solo de empresas locales, sino de empresas extranjeras. Y bueno, eso obviamente habrá que ver cuál es el impacto industria por industria. Pero también por el otro lado está el factor de que si los niveles de tipo de cambio se consolidan o se perpetúan en estos niveles más altos, evidentemente en algún punto puede llegar eso a reflejarse en algunas presiones inflacionarias moderadas, porque hay que recordar que la economía mexicana es muy abierta, muy integrada en el contexto global. Hay una buena penetración de productos importados en la economía agregada. Entonces, si eso empieza a generar presiones en las tasas, eso en la inflación a su vez pudiera representar también otro factor de presión en las tasas de interés, no necesariamente derivado ya solo de los cambios en la política monetaria internacional. Habría dos golpecitos a las tasas, uno viniendo de Estados Unidos y otro de tipo de cambio. Podrían ser dos fuerzas de choque, ¿no? Los cambios en la política monetaria global y efectivamente las eventuales presiones en inflación, si es que el tipo de cambio se perpetúa en estos niveles. Ayer platicaba justamente con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y me decía que el tema que le preocupaba en realidad es que el tipo de cambio subiera a tal grado que afectará la inflación. El año pasado fue un crecimiento tímido en el sector bancario, bueno, en todos los sectores, pero en el sector bancario. Me comentabas hace rato que no crees que haya que se refleje este aumento en las tasas de interés por parte de la FED, que se podría anunciar finalmente en junio. Pero esto tampoco no retrasaría todavía más los planes de mayor crecimiento por parte del sector bancario. Yo diría que eso va a depender de la magnitud. Estamos hablando de magnitudes y también de tiempo. Definitivamente un aumento de las tasas de interés en teoría va a limitar la demanda de crédito. Sin embargo, tenemos que recordar que venimos en niveles muy bajos de tasas de interés. Y la elasticidad no es exactamente igual cuando subes de un nivel bajo a un nivel un poquito más alto, a cuando estás en uno medio y te vas a un nivel alto. Entonces yo diría que eso pudiera tener algún efecto en alguna menor demanda, pero no tanto. Al final los proyectos son de bastante largo plazo. Todavía lo que está bancarizado tiene márgenes interesantes. Pero yo no diría
Lo que a mí me preocupa es que toda esta volatilidad resulte en una cifra de crecimiento económico igual que la del año pasado. Y puedo decir con toda seguridad que la cifra del año pasado no fue un freno de la banca, no fue de que no había crédito disponible, fue simplemente la expectativa de los agentes económicos no era tan positiva como se esperaba, y este año tampoco he visto demasiados cambios en las expectativas de los agentes económicos. Entonces yo no creo que sea que se impuso una limitación en términos de crecimiento. No es como cuando escuchamos en Europa que los bancos prefieren mantener la liquidez y tener el dinero parqueado porque no quieren prestar. No es la misma situación, para nada. De mi parte, para cerrar esta conversación, me gustaría plantearles una pregunta. La banca de alguna manera se siente satisfecha con una tasa de crecimiento del 10%. Se comparan con la economía. Y dicen, hombre, crecer 3, 4 veces más que la economía es un crecimiento robusto. Considerando los niveles de penetración, no basta 10%, es decir, necesitaría crecer prácticamente medio siglo 10% para tener el nivel de penetración que tiene Chile. La pregunta concreta es, ¿cuál parámetro debería ser el justo para evaluar el esfuerzo que está haciendo la banca? No hay un número mágico, pero te puedo decir que querer crecer a 7, 8 veces lo que crece la economía, lo que va a traer son imbalances a nivel macroeconómico en el sistema y en el país. Nosotros tenemos una medida dentro de Fitch que trata de evaluar imbalances creados por rápido crecimiento de créditos, que significa que los créditos empezaron a crecer significativamente por arriba del promedio histórico. Bueno, la estadística levantada de 60 años de historia nos dice cuando vas demasiado rápido, hay una muy alta probabilidad que termines en una crisis financiera. ¿Cuánto es demasiado rápido? ¿Cuánto es demasiado rápido? Vamos a poner el crecimiento ya cuando estamos hablando de más de 7, 8 veces, asusta. Estamos creciendo entre 3 y 4 en promedio. Es más o menos lo que crece un sistema normal. Lo único que no es lo mismo crecer 3 y 4 en México, que la economía está creciendo 2 y 3, que crecer 3 y 4 en Perú, que la economía estaba creciendo 6 y 7. Es diferente. Entonces yo diría que no puede haber un apuro por parte de la banca de decir vamos a ser más agresivos, vamos a crecer mucho más rápido de los múltiplos que estamos acostumbrados, porque vas a crear ciertas burbujas a lo largo de la economía que terminan en una crisis financiera. Solo para redondear el punto, creo que sí, efectivamente, como decía Franklin, no hay una receta mágica o un número ideal. La manera en que nosotros tratamos de verlo es, y partiendo del principio que claramente hay un reto enorme por delante para cerrar esa brecha respecto a los grados de penetración bancaria en otros países, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cuál es la tasa más alta a la que puede crecer el sistema sin deteriorar significativamente sus fundamentos financieros? Porque hay que recordar que también crecer rápido puede poner presiones inmediatas y considerables en términos de capital, liquidez, fondeo y seguramente hasta problemas de calidad de vida. ¿Dónde hay más margen para crecer? ¿Por tipo de crédito, industrias? ¿Dónde ustedes ven los...? Pequeña y mediana industria, por largo. Podría crecer, ahorita estamos creciendo a 3, 4 veces, pero ¿cuál sería la cifra ideal tal vez? ¿Les gustaría un 5? O sea, ¿podría crecer todavía un poquito más sin ponerse en riesgo? Mi cifra ideal sería que en un periodo de mediano plazo, digamos unos 10 años, puedas ganar sostenidamente un 12%, 13% de participación sobre penetración bancaria. La cifra ideal no puede ser una cifra de 1, 2, 3 años. Cuando vemos, por ejemplo, los avances que ha tenido Perú, fue un avance de 10, 12 años. El avance brasileño, 10, 12 años, creciendo sostenidamente, ayudados porque sus economías crecieron sostenidamente durante ese periodo. Suena un poco raro porque no tenemos como referencia a Perú, pero ¿qué tenemos que aprender de Perú desde tu punto de vista? De Perú ha habido, primero es una economía más fácil de manejar, es una economía muy pequeña. No estamos hablando del tamaño de la economía mexicana. Ellos aprovecharon el boom de commodities, ellos son exportadores de cobre y de una buena cantidad de minerales, aprovecharon los precios altos, hicieron un programa de inversión en productiva muy importante por parte del gobierno y dejaron al sector privado participar abiertamente en ello, en cualquiera de los sectores. Sobre eso se generó una derrama importante de demanda agregada, expectativas muy buenas. Se manejó la política monetaria tan seriamente como se maneja en México, es decir, la credibilidad sobre el target de inflación y cómo protegerlo, pero se mantuvo por un periodo importante. Luego ahora tenemos nuevas inversiones en infraestructura
que todo eso ha llevado a un crecimiento promedio del PIB de 6% en 12 años, año tras año. La banca tenía muy buen capital, la banca tenía muy buen fondeo, como la tiene la mexicana, simplemente estuvieron abiertos a seguir dando créditos. También hubo reformas microeconómicas importantes que redujo el tiempo de papeleo que necesita un pequeño empresario o un mediano empresario para convertirse en la economía formal. Cuando estos empresarios quieren ir a la banca, lo primero que dicen, yo necesito que tengas todos tus papeles en regla. ¿Pero qué significa todos esos papeles en regla? ¿Son 100 días para tenerlos o son 5 días? Ese tipo de reformas microeconómicas también se avanzaron, no suficiente, pero se avanzaron de bastante buena manera en Perú. Y adicionalmente en Perú vimos un crecimiento de la clase baja hacia la clase media. Con lo cual esto es un trabajo entre dos. Tienes que hacer que la economía mejore para que el ingreso promedio de la población mejore. El ingreso promedio de la población peruana es mucho más bajo que el de la mexicana, pero hubo una migración hacia arriba. En México no hemos tenido migración de clase baja a clase media, sigue estancado más o menos porque el crecimiento no es suficiente. Cuando no hay migración, esta parte de abajo de la pirámide normalmente no va a los bancos, solamente cuando ya llegan a la parte media. Pues yo tengo una última pregunta, ¿y cuál sería el reto en el marco de esta 78 Convención Bancaria? ¿Cuál sería el principal reto que están viendo para las instituciones financieras? Pues básicamente, como decíamos, el preservar la estabilidad del sistema, pero a la vez tomando muy en serio este reto del crecimiento y del fortalecer la penetración bancaria. Obviamente todos esperamos que se haga de una manera sensata y responsable, y creo que ese ha sido el camino hasta hoy. El camino es enorme y el reto lo es todavía más, pero al final de cuentas en esto, como decía Franklin, pues no hay magia, no se logran resultados sorprendentes de la noche a la mañana, y generalmente cuando eso se pretende, como lo hemos visto en algunas economías, con una gestión macroeconómica menos sensata, al final de cuentas terminan con problemas serios y alguien tiene que pagar los platos rotos. Entonces es un camino largo y al final de cuentas pues hay que mantener la consistencia en eso y que haya una visión clara y consistente de todos los agentes económicos, el gobierno, también para sentar las bases y abordar esos retos estructurales de los que hablamos, y que ese camino se acorte en la medida de lo posible. Franklin Santarelli, Alejandro García, 1.000.000 de gracias por estar por acá con Muchas nosotros. gracias. Un placer. A ustedes Gracias. que nos están siguiendo desde sus casas, desde sus oficinas, muchas gracias. Somos El Economista TV, Luis Miguel González. Romina Román, muchas gracias.